La portavoz del equipo de gobierno en Campo de Criptana, Pilar Fernández, ha informado de la acogida del Ayuntamiento a la línea de crédito ICO aprobada por el Ejecutivo Nacional para el pago a proveedores. En este sentido, Fernández explicaba que el consistorio criptanense hará efectivo el pago de las facturas a un total de 130 proveedores. Asimismo, destacaba que la cantidad solicitada es de 392.000 euros, siendo esta una cifra muy pequeña teniendo en cuenta los 11 millones de euros del presupuesto local. Son 392.000 euros los que se han solicitado para que se paguen a través de la línea ICO a 130 proveedores y un total de 683 facturas. Siendo ejecutado un presupuesto de más de 11 millones de euros, únicamente tengamos pendiente de pagar línea ICO 392.000 euros, pues estamos hablando de que es una cantidad muy pequeña. Son proveedores de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque el Ayuntamiento hasta el mes de agosto está al día en sus pagos. Por otro lado, Pilar Fernández también destacaba que la aprobación de esta medida por parte del Gobierno de la Nación permitirá, según sus palabras, reactivar la economía y, por tanto, la generación de empleo y riqueza. Por otro lado, felicitaba al presidente de la FEN y alcalde criptanense, Santiago Lucas Torres, por su apuesta a la hora de acogerse a esta iniciativa. Esta medida, sin duda, va a reactivar la economía también en Campo de Criptana, donde todos los proveedores, no solo los que dependen del ayuntamiento de nuestro pueblo, sino de otros ayuntamientos, van a cobrar. Y también desde aquí queremos felicitar y reconocer el trabajo que viene haciendo el presidente de la FEN, que se ha implicado en sacar esta medida adelante, una medida que, como decía, pues va a reactivar la economía y se van a generar puestos de trabajo. En relación a los plazos de pago, la portavoz del equipo de gobierno confía en que estos se hagan efectivos en los próximos meses.